Y ya te mostramos el peligro del mar, los chupones, esas corrientes que se dan, que pueden jalarte hacia adentro del mar. Lo hablamos con nuestro especialista oceanógrafo. Y ahora tenemos que cuidarnos del sol. Me estoy tapando el sol. Ahí está, ese monstruo. El astro rey que nos da la vida, que nos dio la vida. Y que nosotros mucho aquí en la pantalla de TN desde este verano estamos haciendo muchísima hincapié en la radiación ultravioleta. Pero vamos a hablar un poquito de los efectos justamente que tiene esta radiación ultravioleta. Y para eso estamos comunicados con Andrea Bochino, doctora de Ciencias Físicas, sí, es especialista en tema de rayos ultravioletas del sol, a la cual la saludamos. Doctora, o Andrea, si te podemos decir mejor, bienvenido a la pantalla de Fenómenos. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, Andrea trabaja en el IAFE, al ladito del Pabellón 1 en Ciudad Universitaria. Pues no sé si nos da la edad para habernos cruzado, me parece que son más joven que nosotros, pero lo vamos a dejar ahí, no te lo vamos a preguntar. No. Si nos habremos Sí, cruzado. son más jóvenes, sí. O sea, habrás sido profesora nuestra. 10 años más joven. Sí. Bueno, por ahí fuiste profe nuestra, ya que decís que sos tan mayor, nos habrás tenido que enseñar algo de Creo física. que alguno tuve por ahí, en alguna suplencia, creo. Vos sabés que yo te veía, cuando leí el nombre, me dije, no habrás sido profe de alguna. Bueno, después vamos a hacer, fuera del aire te voy a consultar. Pero bueno, a ver, para introducir el tema. Sí, ahora me cae la ficha y sí, me acuerdo de... Andrea, para hablar un poco de la radiación ultravioleta. ¿Qué es la radiación ultravioleta y cuáles son sus máximos peligros? Bueno, la radiación ultravioleta es una radiación en un rango de energía, o sea, el sol emite en un amplio rango de energía, ¿no? Solamente la radiación ultravioleta es como un tramo, ¿sí? Que tiene que ver con una determinada longitud de onda, con una determinada frecuencia, ¿sí? Pero no es, o sea, el sol emite en todo, ¿no? El espectro visible, infrarrojo, ultravioleta. Lo que ocurre es que la radiación ultravioleta, como ustedes bien dicen, es lo más dañino para la vida. Ojo, igual que la radiación ultravioleta también tuvo un rol muy importante en el origen de la vida en la Tierra, ¿sí? Porque fue como una especie de como que metió como la energía para que toda esa sopa donde se estaba formando la vida se terminaran de producir todos esos procesos de biogénesis. O sea que la radiación ultravioleta es mala, pero tampoco... Pero a ver, si uno se cuida no termina siendo mala tampoco. No, exactamente, sí. La verdad que si uno usa los protectores adecuados, no es mala. Además tenemos la capa de ozono, o sea, la radiación UV se suele dividir en VC, VB y VA, y la VC la filtra el ozono. Exacto. De hecho, la radiación UV también tuvo un rol importante en la formación de la capa de ozono. Primero surgió el primer oxígeno que vino de la fotosíntesis, de las plantas, de la vida, y después se empezó a formar el ozono, pero la radiación ultravioleta tuvo un rol muy importante en dividir ese oxígeno para formar el ozono. Ahora, entonces, Andrea, vos justo nombraste algo que si bien pasó de moda un poco, porque ya no es noticia, fuera del ámbito académico, digo, las variaciones en la capa de ozono, pero sabemos que estamos en un lugar del planeta en donde tendríamos que estar atentos a lo que pasa con la concentración de ozono. ¿Eso repercute en el daño que hace el sol o fuimos engañados? ¿Repercute en el daño? No. Me refiero a la capa de ozono. Las capas más, bueno, eso es más, yo soy más de las estrellas, ¿no? Eso es más especialidad de ustedes. Bien. Pero sí, la radiación extrema ultravioleta, sí, erosiona como las capas más externas o sea, recombina de alguna manera las capas más externas de la Tierra, sí. Y a ver, el tema viste que siempre dicen, bueno, ya que hablando netamente del sol, este no es el mismo sol que hace 30 años, que hace 50 años, que hace 70 años, ahora quema más. Más allá que conocemos que hay un periodo de 11 años en el cual fluctúa la energía solar, pero ¿qué podemos responder acerca de eso? ¿Realmente antes quemaba menos y ahora quema más? ¿O es todo un mito eso? Y en realidad antes nos quemábamos de la misma manera. Claro, escalas de 100 años, de 70 años en la vida del sol, la verdad que no es nada. Es lo mismo, claro.
Claro, o sea, no le da... O sea, para no le resumirte, cambia. si en el año 20 me exponía como ahora, a la 1 del mediodía, un 1 de enero al sol, quedaba hecho para la percha igual que quedamos ahora, para resumirlo, digamos, en pocas palabras. Exactamente. Las variaciones del sol, o sea, como vos dijiste, tiene un ciclo de 11 años, pero las variaciones del sol en toda la energía Sí. que manda la Tierra no son muy grandes. Claro. O sea, Claro. no va a ser más que la variación de temperatura, digamos, de la Tierra, o que más que lo que hace el efecto, o sea, los gases invernaderos, digamos. Claro. Realmente, ¿no? Es muy pequeño. Sí es un forzante climático, sí hay muchos estudios que muestran que ciertos indicadores del clima, por ejemplo, el caudal de los ríos, que es un Sí. trabajo que hicimos en el café con Pablo Maguas, está correlacionado con la actividad solar, pero en escalas decadales, y es Claro. un porcentaje pequeño, o sea, como tenemos que pensarlo todo como en otra escala, Claro. siento yo. Y Andrea, conectado justamente con esto y con los cuidados de la gente, otra que es fundamental, ¿sí? Y que muchos a veces lo confunden con la temperatura. Entonces, para que vos le aclares, obviamente, toda la gente que nos está mirando ahora, ¿depende más de la temperatura o de la posición del sol y época del año el peligro? Digo, un día de hoy con 20 grados y un día de hoy con 40 grados, ¿hay diferencia en el efecto que nos pueda llegar a hacer? ¿El sol? Sí, No, digamos no en nuestra entiendo. piel. No, es que no entendés porque lo estamos Claro. preguntando casi a propósito para que Claro. la gente lo entienda. Es muy Claro, básico para está Andrea bien. porque la radiación que nos llega no. Es la misma. Exactamente, esa era la... Exactamente, Bueno, pero muy ¿sabés bien, Era una esa. preguntonta, ¿Sabés por qué Andrea. pregunto esto? Era difícil de Claro, responder porque y- era una preguntonta de ¿Sabés por Matías. qué, Andrea, iba a esto? Porque mucha gente que ahora está vacacionando, por ejemplo, y estamos justamente en los peligros, ve un día de 20 grados en la playa y ¿qué hace? Se expone mucho más al sol y dice, no, hoy está fresquito, me puedo poner más al Claro, sol. no. ¿Se entiende, Totalmente. no? Y sabe Sí, cómo sí, termina. totalmente. De hecho, terminan Sí, peor sí, justamente sí. los días más fríos o más frescos que los días más calurosos que uno tiende a evitar un poco el sol porque se está, bueno, iba a decir remuriendo de No, calor, claro, pero es es como eso. vos decís, o Claro. sea, sí, la radiación es la misma y es estacional, y tiene que ver, o sea, las estaciones tienen que ver, bueno, con la inclinación del eje terrestre, digamos, ni siquiera tiene que ver con la distancia al Sol, todo eso ya lo sabemos, pero sí, la radiación siempre es la misma. Andrea, Sí. nosotros antes de terminar las entrevistas siempre tratamos de meternos un poco, no en la vida privada, pero sí a lo que se dedica cada uno de los especialistas que salen acá en Sí. Fenómenos. ¿Qué hace un experto en sol? Vamos a decirle así, vos me dirás, no, yo soy una doctora en física, pero ¿a qué te dedicas a estudiar? Y, por ejemplo, ¿qué fue lo último en lo que estuviste estudiando? Mira, yo estudio estrellas en general, y estudio el Sol en el contexto estelar, Ay. ¿no? Estudio estrellas de tipo solar y estudio su actividad magnética. Así como hay ciclos en el Sol, estudio ciclos en otras estrellas. Y una de las últimas cosas que hicimos fue con gente del Instituto de Física del Plasma, fue un modelo para modelar una estrella, cómo se comportaba su actividad magnética a lo largo de a lo largo de 500 años. Tienen que pensar que el Sol es una estrella bastante, a ver, si bien es activa y variable, es bastante tranquila, está en su vida media, no es como una estrella, no sé, una estrella caliente que tiene unos vientos desaforados, o sea, estamos bien. No estamos vive a bien, lo loco. Por algo estamos, Vive ¿no? como Si no, no nosotros. estaríamos aquí. Claro. Bueno, muchas gracias, Andrea. Sí, Andrea. Creo recordarte de profesora y recuerdo que lo hacías muy bien. Así que gracias, pero de verdad por ser parte de Fenómenos, por quedarte hasta esta hora y te vamos a volver a molestar cuando tengamos noticias del sol o alguna novedad. Pero seguimos justamente, la saludamos a Andrea y seguimos justamente con los peligros en la playa del sol y el viento. Sí. Y acá esto... Ahora vamos a empezar a ver imágenes justamente de lo que puede causar el viento en una playa, por ejemplo. Sí. Y otra cosa, Sí. cuando vayan a comprar este tipo de artefactos voladores, tengan cuidado, el peso es importante la estructura. Ahora vamos a hablar respecto. Y es importante que tenga una protección, como los lentes de sol, que tendríamos que haberlos incluido hoy en lo que son los daños del sol, Sí. que tengan protección ultravioleta. ¿Por qué? Real. Real, porque la trucha Real. es peligrosísima, porque el ojo se cree que está protegido, se comporta como si nada, como si no hubiese radiación ultravioleta y el daño es tremendo. Entonces los lentes... Lamentablemente es mejor no usar lente que usar unos truchos. Exacto. Es así, porque el ojo naturalmente se protege, pero si lo engañás,
perdemos. Y uno de los máximos, mirá, ¿ves? Es impresionante Eso. este video, fíjate. Uno de los máximos peligros de la playa, aunque no lo puedan creer, Aunque parezca gracioso. son estas situaciones, son estas sombrillas que cuando las ráfagas del viento alcanzan a una determinada velocidad, ahora lo vamos a ver, pueden llegar a tornarse peligrosas. Y esto tiene que ver con la forma de la sombrilla, con la forma de clavar la sombrilla. Y hay una forma para clavar la sombrilla. Tiene que apuntar al viento, tiene que apuntar al sol. ¿A qué le apuntamos nosotros? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta justamente ante estas situaciones? Porque insisto, José, vos lo mencionás muy bien, son peligrosísimas. Y estamos en comunicación con Leandro Castillón. En un ratito vamos a hablar con él. Estamos ultimando los detalles. Sí. Y porque estamos preocupados, porque ustedes dirán, este tema es gracioso. No, No es gracioso. En balnearios de la Argentina, sin ir más lejos, en Montehermoso, ha habido gente muerta por haber sido alcanzada por la punta de estos... Mirá, acá estamos viendo justamente un caso real. Esto no está inventado. No hemos mostrado videos más fuertes porque hemos encontrado videos tremendos, ¿sí? De voladura de sombrillas con el resultado fatal. ¿Sí? Y no es chiste, es muy complicado. Ustedes imagínense que la sombrilla está conformada por una... Es una flecha, ¿sí? Es una punta. Y miren ahí cómo está volando, miren ahí. En algún momento eso golpea el suelo porque tiene que caer. Eso tiene la punta incorporada. Y de esa manera lleva al golpe si hay una persona. Y en algunos casos, con la idea de que tenga cierta robustez el palo para clavar la sombrilla, son con pesos considerables. Exacto. No son huecos, no es un palo de aluminio hueco volando. En algunos casos son de madera o de un hierro más pesado. Y por ese motivo pueden dañar a una persona. Entonces, en un ratito nada vamos a hablar con un ingeniero aeronáutico para evitar los problemas más comunes a la hora de tratar con la sombrilla. Repito, no es tan gracioso como parece, pero está ahora con... Ahora sí, Leandro. Sí, Leandro Castillón, él es ingeniero aeronáutico. Y vamos a hablar, Leandro, buenas noches. Hola, Leandro. Bienvenido. Buenas noches, José. Hola, Matías. ¿Cómo buenas estás? Noches. ¿Te imaginaste alguna vez cuando estudiabas ingeniería aeronáutica, que es una carrera muy difícil, de un compañero que la estudió también, Pablito Palacio, que le mandamos un saludo, que siempre nos ayuda con los temas aeronáuticos? ¿Te imaginabas alguna vez hablando de sombrillas voladoras? Jamás, pero muy interesante el tema también. Bueno, contanos, porque Dani Balmaceda, nuestro productor, te contactó en la semana, o Loribaldi, para que nos cuentes un poco cuáles son los principales errores o qué es lo que no hay que hacer cuando uno va a clavar una sombrilla en la playa. Sí, exacto. Lo principal, o sea, la sombrilla, por ser un cuerpo que está sometido en una corriente de aire, lo que va a pasar es que ese aire le va a generar una fuerza a la sombrilla. Depende de la posición en la que esté, esa fuerza puede ser bastante importante, y es claro lo que muestran ahí en los videos que se vuelan. Entonces, lo ideal, obviamente, siempre que la sombrilla, el lado que apunta al sol, digamos, está apuntando también desde donde viene el viento. Porque cuando queda dada vuelta, cuando le pega del lado cóncavo, claro, se embolsa el aire, y con ráfagas no muy fuertes, estamos hablando de 20 kilómetros por hora de viento, que es un viento para la playa normal, ya la sombrilla puede ser como 8 kilos de fuerza. Y claro, una sombrilla pesa 2 kilos, 3 kilos puede pesar una sombrilla. Sí. Lógicamente se va a volar. Es verdad. Entonces, realmente la fuerza de ese viento es muy fuerte. O sea, a ver, Leandro, esto es muy importante, nos está mirando mucha gente. No hay que prestarle tanta atención al sol cuando uno tiene que clavar bien la sombrilla si hay un poco de viento. Tiene que asegurarse por lo menos que esté apuntada hacia el viento para no embolsar. De todas maneras, sombra va a generar. Sí, sombra la va a generar de alguna manera, o sea... Pero el que manda es el viento. El que manda es el viento, no es el sol, entonces, a la hora de clavar una sombrilla en la playa. Tal cual, lo más importante es tratar de apuntarla hacia el viento. Obviamente cuando el sol está del otro lado la gente lo va a cambiar, pero lo importante es que no quede el lado cóncavo alineado exactamente con el viento, porque ahí sí es donde realmente lo más probable es que se arranque. Lo mismo también cuando uno abre la sombrilla, tener cuidado de ponerse de cara al viento para abrir la sombrilla. Claro, exacto. Como el paraguas. Abrir y no abrirla al revés. Claro, igual, es el mismo efecto que haces un paraguas. Tal cual. Estoy pensando que la gente realmente ha habido accidentes de los más graves, por más que nos parezca una
una soncera, una tontería, termina complicándose por esto. Después le vamos a preguntar, se me disparan tantas consultas, sobre todo con la puerta de los autos, ahora que hablaron de abrir la sombrilla. Sí, no, bueno, pero lo vamos a tocar en otro tema con otros peligros, pero anduvimos ahora por el sur y era cuidado cuando abren la puerta de los autos porque te los arrancan. En la playa también, en la zona de la costanera. Te queremos agradecer, Leandro, por la participación, por la explicación. Y bueno, nada, salvo que quieras aclarar algo más, algo que tengas en el tintero ahí, un error habitual o algo para remarcar antes de despedirnos. No, era más que nada el tema de abrirla. Siempre abrirla, como decías vos, de frente al viento. Porque cuando uno lo abre al revés, obviamente lo que va a hacer es cuando se te embolse la sombrilla, se te va a abrir más de golpe y vas a salir volando. Y a la hora de comprarlas, ¿vos tenés algún tip? Vos cuando, me imagino al ingeniero aeronáutico abriendo la sombrilla adentro. Nosotros, dice, señor, ¿qué le pasa? No, la quiero probar. Claro. ¿Algún tip, algún refuerzo? Prendeme un ventilador, a ver. Exacto, la vaya a la túnel del viento, ya vengo, si no le molesta. Claro. ¿Qué preferís? ¿Una más pesadita o una liviana? ¿Lona vos como, o nylon? como ingeniero aeronáutico. No, cuanto más pesada, mejor. Claro, Ahí está. lona. Bueno, más peligrosa también si sale volando, ¿no? Lona. Exacto, Pero bueno, tiene también. más resistencia. Bueno, muchas gracias, Leandro. Genio. Muchas gracias a ustedes. No, Ahí está. por favor. Hasta la próxima. Bueno, es impresionante, ¿no? Sí. Porque uno va viendo todo este tipo de situaciones y son peligros. Y algo que no dijimos, ¿por qué se disparó esto de la sombrilla? Porque hay sombrillas que vienen con protección, radiación ultravioleta. Otra más. En serio. Entonces, estar debajo de una sombrilla de tela es peor que estar al sol. Claro. Porque no se te calienta la piel, te quedás 6 horas ahí abajo y la radiación ultravioleta siguió entrando y dañando a la piel. Exactamente.